Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un cordial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, llegamos con nuestro segmento de cada semana y como siempre lo digo, siempre lo repito y no voy a cansar de repetirlo, es este segmento de vivencias con propósito tiene que ver con cada una de las situaciones a las que nosotros llegamos en nuestro diario vivir, a lo que nos enfrentamos cada vez, cada día, cada semana, teniendo en cuenta, aquí lo más importante es que estas aflicciones que nosotros tenemos, a las que nosotros llegamos, tienen un propósito de vida. Y ese propósito de vida es que realmente salgamos nosotros adelante, salgamos triunfando y creyendo realmente lo que el Padre ha dicho de cada uno de nosotros y de esa forma, estando convencidos de quiénes somos, poder mostrarle a los demás las maravillas que el Padre hace en cada uno de nosotros. Porque son cosas que vivimos diariamente, pero no las, es más, las damos como sentadas, las damos como que ya tienen que pasar. Y yo creo que es de agradecerle al Padre por esa inmensa misericordia que Él tiene con cada uno de nosotros, por dejarnos respirar, por dejarnos sentir, por dejar que nuestro día sea de acuerdo a realmente como nosotros lo planeamos. Aunque lo ideal acá sería que esos días fueran de acuerdo al propósito que el Padre tiene para cada uno de nosotros, pero Él en su inmensa misericordia entiende y comprende realmente que nosotros, en nuestra parte humana, todavía dependemos de ciertas cosas y que esas cosas no son Él. Él lo que demanda realmente es esa fe ciega que debemos tener en Él en todo momento, en todo lugar de nuestras vidas. Pero de todas formas, sabemos que las fallas llegan a nuestra vida, sabemos que las fallas las tenemos. Aquí lo más importante es empezar a valer y empezar a valorarnos como realmente lo que somos, lo que tenemos, por qué estamos, dónde estamos, para qué estamos. Son muchas preguntas, pero realmente es la misma respuesta, identidad. Vincularnos con la identidad, saber que el Padre nos tiene acá con un propósito determinado, saber que el Padre nos ha dado infinidad de dones y talentos y que esos dones y talentos realmente son los que nosotros tenemos que mostrar en todo momento y en todo lugar de nuestras vidas. Ahora, el punto es muy claro y debería ser muy claro. Ahora, lo que nosotros no entendemos, sinceramente, es que cada día, cada día estamos en situaciones más complejas, más difíciles. ¿Y por qué? No porque el Padre haya hecho de esa forma. Estamos en situaciones más difíciles y más complejas porque el mundo siempre está tratando de cubrir esas necesidades que nosotros creemos tener. Y nos vamos alejando de lo que tenemos que cubrir, el propósito que el Padre nos dio a cada uno de nosotros. Ese propósito realmente no tiene reversa, ese propósito no tiene cambio, ese propósito es el mismo desde que tú naciste, es el mismo a través de la vida que has tenido, es el mismo a través de todas las circunstancias críticas, pesadas o no pesadas, sigue siendo el mismo. Y Él espera que tú lo desarrolles, que tú realmente lo muevas de un lugar a otro. Esto es el tema del día de hoy. Es cómo administrar nuestros dones y talentos, es cómo saber llevarlos hasta el máximo, hasta lo que es esa altura del varón perfecto que el Padre quiere de cada uno de nosotros y que es lo único que Él demanda de cada uno de nosotros. Y aquí para esto pues vamos a entrar con una frase sencilla, unas palabras sencillas que realmente no son mías, están en la Biblia, pero todo esto, todo lo que se hace realmente es por la administración y la mayordomía de dones y talentos. Empezamos diciendo que ¿podía el pueblo de Israel cruzar el Mar Rojo? No, no podría, no habría podido hacerlo si no tuviese una ayuda. ¿Podía el pequeño David vencer a Goliat? No, no lo habría podido hacerlo. No habría podido hacerlo siempre y cuando el Padre no estuviese con él, el Espíritu Santo no lo estuviese guiando. ¿Eran ellos superdotados? No, no eran superdotados, eran igual que tú e era igual que yo.
totalmente igual a nosotros. En el momento de los cálculos le tomaron en cuenta. Lo más importante es que cuando ellos estaban tomando esas decisiones, tanto el pueblo de Israel, y cuando hablo del pueblo de Israel no me refiero al pueblo en sí, sino a Moisés, realmente creo que lo está pasando, porque si nos vamos a estudiar un poquito el pueblo de Israel, fueron muchas las dudas y realmente el pueblo de Israel nunca llegó a la tierra prometida. Recuerden que los capítulos de la Biblia, si estamos hablando de Éxodo, si estamos hablando de Números, estamos hablando de que el pueblo que inició la marcha hacia la tierra prometida nunca llegó, toda fue destruida en esos 40 años. Los únicos que alcanzaron a llegar eran los que en ese tiempo, cuando el Padre decidió que este pueblo, por su ignorancia, y no vamos a decir falta de conocimiento, por su ignorancia, porque el conocimiento ya lo tenían, y se basaban solamente en probar realmente a Dios de una forma insignificante. Ya habían visto las maravillas que el Padre podía hacer por ellos, que el Padre hizo por ellos. Y más sin embargo, aún así seguían probándola. Entonces, el Padre, nuestro Padre, es muy misericordioso. Pero en un momento determinado realmente, y lo leemos en la Biblia, que varias veces Él trató de destruir al pueblo de Israel. En una vez destruyó toda la humanidad por completa. Eso es por nuestras aflicciones incesantes a las que nosotros llegamos sin tener en cuenta que debemos hablar con Él, que debemos estar con Él, debemos tener esa comunicación con Él. Cuando realmente nosotros vivimos en ese punto, es que estamos siempre viviendo y queremos vivir de ese pasado. Nos queremos estancar en ese pasado. No queremos avanzar. No queremos ver lo nuevo. No queremos ver esa tierra prometida. No queremos ver esa tierra que Él ya nos dijo que nos iba a dar y que fluía leche y miel. Mire que en ese momento todo lo que Él había comentado, todo lo que Él había prometido fue cierto. Cuando estaban las 12 personas, cada una de las tribus, que fueron a experimentar realmente, a reconocer el terreno, se dieron cuenta que lo que el Padre les había prometido estaba allí, que eran tierras grandes, que eran tierras extensas, que eran tierras productivas, que eran muy bien productivas, que eran muy buenos productores de tierra. Imagínense la cantidad o el tamaño de cada uva. Un racimo de uvas tendría que cargar entre dos personas. Se vieron realmente que las promesas del Padre eran legales, que eran reales. Y aún así, nosotros viendo esas pruebas reales del Padre, las pruebas que nos da de su supervivencia, las pruebas que nos da de esa paternidad para con nosotros, las pruebas que nos da de ese amor que tiene para cada uno de nosotros, porque eso lo vemos cada día. Cada día realmente nos levantamos, podemos respirar, pero en ocasiones volteamos a mirar para el lado y si vemos a una funeraria, realmente hay un montón de cadáveres allí, yacen en una caja. Y nunca nos preguntamos por qué ellos y por qué yo no. Nunca nos hacemos esa pregunta y lo damos por sentado. Y en nuestro ego empezamos a pensar que pues no fui yo en el día de hoy porque seguramente era más bueno que esa persona. Pero no, el Padre lo que tiene es que a cada uno nos está dando cierto tipo de oportunidades. Quiere que nosotros avancemos, que nosotros le creamos y que nosotros empecemos a trabajar en ese propósito del Padre. Él te conoce, Él me conoce. Él conoce qué persona quiere desarrollarse de acuerdo al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Él sabe qué persona va a estar alineada y sabe qué persona no está alineada en este momento. Pero en su gran misericordia y en su gran amor por nosotros, Él lo que hace es darnos tiempo, darnos oportunidad. Por eso es que cada mañana es indispensable que nosotros le agradezcamos por el solo hecho de habernos permitido abrir los ojos, por el solo hecho de que nos estamos moviendo por infinidad de territorios, inclusive peligrosos en ocasiones, y Él siempre nos protege porque Él está protegiendo lo que es su palabra, está protegiendo lo que son sus dones, los talentos, lo que me dio a mí para administrar. Y eso realmente es lo que nosotros tenemos que poner en práctica. Y tenemos que darlo al máximo, tenemos que darle de acuerdo a la medida que nosotros creemos en nuestro Padre Celestial,
de acuerdo a lo que nosotros queremos remunerar por tanto recibido. Pero el Padre no nos está pidiendo remuneración. Él no necesita un pago de nosotros, no necesita un agradecimiento, necesita que estamos convencidos de que somos hijos y que Él es nuestro Padre, que podamos avanzar, que podamos crecer. La primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí nos está diciendo realmente que si tú has recibido mucho, debes ministrar mucho. Si tú has recibido poco, tú crees que has recibido poco, ministra de acuerdo a la capacidad que tú crees tener o que el Padre te dio. A medida que tú vas multiplicando esa capacidad que el Padre te dio, que te vas ensanchando en su palabra, ten por seguro que Él te va a dar más. Como dice la Biblia, hay mucha mies y los obreros son pocos. Entonces, Él quiere realmente que esa mies llegue a ti, que tú seas el obrero de esa mies, que tú seas el que multiplicas. A medida que esa mies vaya creciendo o se vaya alejando de esas situaciones complicadas, de esas aflicciones que piensan no tener fin, el Padre te va a bendecir. Te va a bendecir con más. Y no es con más trabajo, te va a bendecir con más bienestar, con más gracia, con más sabiduría, con más inteligencia. Nosotros no podemos seguir como esos árboles que solamente dan frutos o sueltan los frutos cuando son sacudidos. ¿Te recuerdan? Vemos en las redes sociales, en los países más desarrollados, vemos una máquina que llega, se postra debajo de un árbol, tiene una especie de, digamos, como de sábana, la abre, rodea el árbol, empieza a sacudir el árbol y todos los frutos caen sobre esa manta. Esa es la forma de recolectar más fácil para ellos, más rápida y más dinámica. Pero nosotros como seres humanos no podemos compararnos con ese árbol que tiene que ser sacudido para dar frutos. El Padre ya nos dio una oportunidad y nos da una oportunidad cada día de que nosotros demos los frutos. Primero que todo, ¿por qué? Porque esos frutos no nos pertenecen. Esos frutos de ese árbol que son sacudidos realmente no le pertenece al árbol. Le están haciendo daño al árbol porque no está dejando que dé más frutos. A medida que tú no muevas esos frutos, automáticamente ellos se van a caer. Se van a caer al suelo, se van a caer al piso. Lo mismo pasa en nuestra vida. Ese símil que hay entre ese árbol y nosotros es real, existe. Si tú realmente no activas esos dones, no administras bien esos dones y sus talentos, no los multiplicas, es como si no tuvieras nada. Es como si ya te hubieses sacudido y estuviera en el piso y los frutos los dones y talentos y frutos en el piso no dan resultado. Te da resultado cuando tú le das de comer a alguien que tiene hambre. Cuando tú manifiestas ese fruto en una persona que realmente estaba deseosa de recibirla. Pero el punto aquí no es identificar si esa persona está deseosa de recibirla o no. Perdón, el punto es que tú estés disponible para multiplicar, para dar ese fruto, para que ese fruto dé una raíz, de un fruto, otro fruto. Que realmente cuando ese fruto esté llenando a alguien más, esa persona va a estar satisfecha, va a estar convencida de que hay un Padre que existe porque te envió a ti con ese fruto cubriendo esa necesidad que él tenía, que era calmar su hambre. En este caso, cuando hablamos de la palabra, estamos calmando el hambre, estamos calmando la sed, pero es la sed de esa palabra, la sed de estar satisfechos con el Padre, la sed de poder saber que contamos con Él en todo momento y en todo lugar. Nosotros tenemos que cambiar esa forma de ser, de vivir. Tenemos que cambiar esa forma de mostrarnos a los demás. Tenemos que mostrarnos realmente como que somos los que proveemos ese alimento, ese fruto. ¿Por qué? Porque el Padre ya nos lo dio. Es que eso no nos cuesta a nosotros. Esos frutos que estamos repartiendo no nos cuesta, el Padre ya los puso a nuestra disposición. Y seguro que si tú, entre más frutos tú des, más vas a recibir. Pero nunca nos ha dado por hacer esa prueba, nunca nos ha dado por hacer ese intento, porque siempre estamos dando con mendicidad, estamos dando con pobreza, estamos dando realmente sin dar a conocer que nuestro Padre es el dueño del oro y la plata,
que nuestro Padre es el dueño de cada uno de los dones y talentos que yo tengo, que si Él los puso a mi disposición es porque sabe que yo los voy a utilizar, pero debo tener esa capacidad para activarlos, para moverlos. Y debemos tener muy en cuenta que a quien reparte un fruto, que reparte un don, un talento, le es añadido más. Y quienes retienen lo que no es justo, retienen lo que no es justo, está llamando la pobreza. Y retener lo que no es justo, es decir, lo que yo ya dejé de utilizar. El Padre siempre en su inmensa misericordia te da a ti tu alimento diario para que tú te llenes. Pero siempre te va a dar algo extra para que tú alimentes a alguien más. Siempre te va a dar algo extra para que tú camines esa milla extra. Pero si tú no lo haces, eso extra que quedó se te va a perder. Y es como un caso típico, un caso similar es cuando tú cocinas demasiado para dos personas. Esas dos personas no se pudieron comer todo lo que tú cocinaste en el día de hoy. Y va a quedar allí. Pero eso que va a quedar allí realmente, si tú no lo administras, si tú no lo das a otra persona, se va a perder. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esos resabios de decir, es que lo que yo comí en el almuerzo no lo voy a comer de comida. Es que lo que yo me comí hoy no lo voy a comer mañana. Entonces, esa comida extra que está allí se va a perder. Y se va a perder no lo que sea tuyo, se está perdiendo lo que el Padre te dio. Estás malgastando, estás siendo un pésimo administrador, estás siendo un pésimo administrador. Y eso el Padre lo ve. No podemos llegar a ese punto. Debemos tener esa conciencia clara, esa conciencia tranquila. Debemos tener que nosotros no tenemos espíritu de pobreza. Nosotros no tenemos el espíritu de riqueza porque es que somos uno con Él. Él es el dueño del oro y la plata y lo hemos escuchado infinidad de veces y lo mencionamos y posiblemente nos aprendamos ese versículo. Pero ¿de qué nos sirve tener ese versículo en nuestra memoria si realmente no lo ejecutamos, no lo creemos? ¿De qué nos sirve eso? No nos sirve de nada. Tenemos que entender que el alma que es generosa, que el cuerpo que es generoso, que la personalidad que es generosa, va a ser prosperada. ¿Va a ser prosperada por quién? Por el Padre, quien te conoce 100%. Quien no dude de ti, no dude de tus capacidades, porque Él ya te creó a su imagen y semejanza, sabe qué es lo que tú tienes. El problema es cuando tú empiezas a verte ante los demás. Y siempre te comparas con el que está arriba de ti, con el que tú ves arriba de ti. Y cuando digo el que ves arriba de ti, es el que tiene más dinero, que es el que tiene más posición económica, que es el que tiene más carros, que es el que tiene mejores residencias, mejores viviendas. Eso es lo que nosotros comparamos mejores que yo. Porque siempre nos vamos a esa parte material que es lo que el mundo valora y lo que el mundo cataloga. Si en un punto determinado estuviéramos haciendo un acto de conciencia, una autoconciencia de quiénes somos, no por lo material que tengamos, no por lo material que hemos dejado de adquirir, sino realmente quiénes somos ante el Padre de acuerdo a esa conciencia espiritual, nos veríamos muy premiados. Nos veríamos como esos árboles con doble fruto, pero siempre estamos pensando en lo que el mundo quiere ver, en lo que el mundo quiere mostrar. ¿Quiénes somos ante los demás? ¿Cuántos carros tenemos? ¿Qué marca de carros tenemos? ¿Dónde vivimos? ¿Con qué ropa estamos usando cada día? Esa es la marca que estamos usando. Cuando la verdadera marca es saber que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, que llevamos su Espíritu Santo con nosotros en todo momento y en todo lugar, que no hay lugar donde yo esté que ellos no estén. Que hay que entender que hay lugares en los que nosotros entramos por alguna razón que ellos no deberían estar allí. Pero más sin embargo allí están para redarguirte, para hacerte entender que lo que estás haciendo no es correcto. Cuando tenemos eso claro, vamos a ver realmente cuál es la proeza que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Y debemos entender que al que saciare también será saciado. El que dé comer a los demás, su comida no le faltará. El que dé vivienda a los demás, su vivienda no faltará. Eso está en Proverbios 11, 24, 25.
¿Por qué no dejamos que el Padre haga su voluntad en cada uno de nosotros? ¿Por qué no nos alejamos de nuestra propia voluntad? ¿Por qué no nos alejamos de la voluntad de los demás? Porque siempre estamos enfocados en algo que no tenemos que estar enfocados. Porque siempre dejamos la parte principal, que es a nuestro Padre, y lo dejamos por fuera. Es tan difícil creer lo que nos dice la Biblia, es tan difícil creer lo que está en ese manual de vida. ¿Por qué tenemos que padecer tantas necesidades cuando Él nos ofrece abundancia? Cuando nos ofrece vida eterna, que debería valer más que todo. Esa vida eterna realmente junto con Él es más valiosa que la vida aquí, con más dinero, con más carros de alta gama, con buenos penthouse, con buenos sitios donde vivir. Pero no nos hemos enfocado en ese punto. Nos hemos enfocado solamente en que realmente Él está y que vive con nosotros y que es nuestro Padre. Pero estamos viviendo en un área de pobreza, estamos viviendo en un área de mendicidad. Importa, teniendo tú lo que tú tienes, lo que el Padre te ha dado, porque estoy seguro que tú tienes hoy para vivir, para comer, tú tienes hoy para pagar una renta. Y sin embargo, así nos seguimos lamentando. Hay muchas personas que están desaprovechando esas oportunidades, que son habitantes de calle posiblemente por alguna razón, pero prefirieron creerle a los demás que creerle a nuestro Padre. Prefirieron decepcionarse de los demás que acogerse a su Padre, a ese Padre celestial. Y cuando estamos en ese conflicto, no hay nada ni nadie que nos saque. En ese punto, lo único que tenemos viable es esa comunicación que establezcamos con nuestro Padre, esa comunicación vertical. Cuando tengamos eso claro, vamos a ver la diferencia en nuestras vidas. Si no entendemos la administración y la mayordomía en nuestra vida, mucho menos la vamos a entender en una congregación. Estamos deteniendo el aumento de la temperatura en ese termómetro, en ese medidor espiritual de cada uno de los miembros de la congregación. Estamos defraudando a nuestro Padre porque sabemos que tenemos más de lo que necesitamos. Sabemos que tenemos de pronto más de lo que es justo, lo que el mundo cree justo. Pero lo tienes. Por alguna razón lo tienes, por alguna razón lo obtuviste, por alguna razón el Padre te la dio. Así es que vive de lo que tienes, convencido de que lo que tú tienes nada te va a hacer falta. Que lo que tú decidas darlo de acuerdo al corazón tuyo, eso no te va a hacer falta. El Padre te lo va a multiplicar. Si es que, estimados oyentes, vivamos esta vida de administración, vivamos esta vida de mayordomía, siempre pensando quién es el proveedor y que esa provisión va a ser permanente. La provisión no es temporal. Aprendamos a vivirla, aprendamos a mostrarla, aprendamos a multiplicarla. Bueno, hemos llegado al final de nuestro segmento en el día de hoy. Les agradezco por haber escuchado, les agradezco por haber visto, por haber estado en nuestras plataformas. Si crees que es importante estos temas, transmítelos, dalos a conocer. No importa que sea a través de este YouTube, no importa que sea a través de esta red social, si tú crees que este mensaje tú lo puedes retransmitir, hazlo, dalo a conocer, pero multiplica en cada una de tus formas. Así que muchas gracias, nos veremos la semana entrante.